De vuelta con CNN Chile Radio, conversamos a esta hora de la mañana con la senadora RN y presidenta del Senado, Paulina Núñez, a quien vemos en nuestra pantalla. Senadora, bienvenida, buen día. Hola José Miguel, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la conexión, senadora. Usted ha dicho que hay que retirar el nuevo estado de excepción propuesto por el gobierno, que no es necesario. ¿Cuál es la razón principal, senadora? Realismo legislativo. El nuevo estado de excepción que se plantea forma parte de una reforma constitucional, que como toda ley tiene que votarse al menos la idea de legislar para que continúe su tramitación. Por Realismo, lo tanto, claro. si tenemos el estado... Sí, la escucho, perdón. ¿Perdón? La escucho. Por lo tanto, si el estado de excepción se plantea como hoy día lo conocemos en el texto, difícilmente vamos a poder tener los votos incluso para poder aprobar la idea de legislar y de esa manera empezar a discutir en particular el proyecto. Y ese realismo legislativo responde hoy día a no solo lo que ocurre eventualmente desde la oposición, siempre pensando en el ánimo de construir consensos y tener más votos que el oficialismo, sino que también con lo que está pasando en nuestras propias filas. ¿Y lo conversó con el gobierno esta idea, esta solicitud de retirar el nuevo estado de excepción? Si es así, ¿le dijeron algo en particular? Bueno, con el gobierno, he estado hablando principalmente con el ministro Arrau. Hace varios días atrás tuvimos una reunión precisamente solo para conversar sobre el estado de excepción. Se planteó en esa reunión que no era necesario este nuevo estado de excepción y que si así se mantenía, estoy hablando incluso, José Miguel, antes de que se ingresara la reforma, tenía que ser lo más acotado posible y específicamente, por ejemplo, para lo que entiendo se persigue, que es la seguridad pública. Por eso, al alero de carabineros o de la policía, con instrucción de ellos, y que si se pretendía que las Fuerzas Armadas colaboraran, obviamente para eso tenemos el estado de emergencia y eventualmente ese es el espacio que se podría ocupar para poder fortalecerlo con otras herramientas y atribuciones. Pero quiero detenerme incluso en lo que hoy día tenemos ya, insisto, como realismo, ¿no? Es un proyecto que se va a discutir en 3 comisiones en el Senado, va a partir como corresponde por la Comisión de Constitución y por lo tanto, si podemos antes de esa discusión tener claridad de si este estado de excepción constitucional va a continuar o no en el proyecto, creo que ayudaría muchísimo a ir despejando si efectivamente contamos o no con los votos. O sea, el llamado de la presidenta del Senado es que el gobierno retire o más bien esclarezca si el nuevo estado de excepción continúa o no continúa en el proyecto de reforma constitucional. Usted decía anteriormente que conversó el tema con el ministro de Seguridad. ¿Vio posibilidades de que efectivamente o eventualmente más bien se pueda generar ese retiro? ¿Qué le dijo el ministro? Sí, o acotarlo, o... No, lo que pasa es que en ese momento, José Miguel, todavía no se ingresaba el proyecto. Por lo tanto, voy a ser muy sincera, yo esperaba que evidentemente lo que habíamos conversado se pudiera traducir en un texto distinto, ¿no? Y creo que todavía, o se le pueden hacer muchas mejoras. Es que ahí me detengo, José Miguel, porque ¿por qué nosotros siempre pedimos socializar los proyectos? Y por favor, partiendo por lo menos por los parlamentarios del oficialismo. Porque ese es el minuto en donde uno puede decir: esto eventualmente va a tener apoyo, esto no va a tener apoyo, esto me parece una buena idea, esto no me parece una buena idea, esto podría ingresarse pero de una manera distinta, en fin. Por lo tanto, socializar un proyecto, como se hizo en reconstrucción, por ejemplo, ayuda muchísimo a que después las cuestiones avancen y no lo que se está haciendo ahora. ¿Y a qué responde que no haya pasado ¿no? eso, es decir, senadora? ¿A qué responde que no haya sucedido? Voy a terminar mi idea, es decir, lo que ocurrió hoy día, a diferencia de lo que ocurrió con reconstrucción, es que se conoce el texto y después se trata de ordenar las filas. Pues esto no es un buzón, el Senado nunca lo ha sido, al contrario, aquí se construyen acuerdos, se construyen consensos y se parte sin darlo por descontado con los parlamentarios oficialistas. ¿A qué o por qué ocurrió eso? Creo yo, por ese ánimo de creer que, como el fin, obviamente, es mayor, sin ninguna duda, y en eso quiero ser súper clara, hoy día todos queremos enfrentar de mejor manera el crimen organizado. No podemos perder más tiempo en debates que no conducen a nada, ni en iniciativas que van a resultar a veces, a lo mejor nacieron muertas, ¿cierto?, si es que no terminamos sacando adelante esta reforma constitucional, versus una tremenda agenda que fue conformada, se construyó, incluso habiendo recogido proyectos que ya habíamos presentado de manera transversal, por lo tanto, evidentemente tienen asegurados los votos, o anunciando ideas que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero, insisto, comprometiendo el ingreso de estos proyectos. Por lo tanto, no perdamos de vista que, sin duda,
el fin, el enfrentar el crimen organizado, el recuperar la seguridad en nuestro país, todos queremos aquello y por lo tanto vamos a trabajar como lo hemos hecho hace ya bastante tiempo desde el Congreso y por supuesto incluso con los distintos gobiernos para que esto se concrete. Pero eso no justifica que tengamos que aprobar algo respecto a lo cual evidentemente no estamos de acuerdo. Por ejemplo, este nuevo estado de excepción. Ya, y en ese sentido, a propósito de apelativos que han girado, incluso desde el oficialismo en torno a esta medida, ¿usted también considera que lo que conocemos hasta ahora raya en lo iliberal? No, yo no voy a caer en ningún apelativo, no me interesa esa discusión, a mí me toca conducir el Senado y por lo tanto, permíteme mi frase respecto del realismo legislativo. Yo en esto quiero ser muy clara en que tenemos que dar certeza y por lo tanto me parece una buena medida que el Ejecutivo le quite la urgencia para que el proyecto pueda ser debatido, pueda ser socializado y podamos saber hasta dónde podemos eventualmente llegar. Pero me parece aún más que es el Senado el que tiene la responsabilidad de entregar certeza, es el Senado el que tiene que organizarse rápidamente, dado que como colegislador ejecutivo al parecer nos está ayudando mucho, y por lo tanto es el Senado el que en sus comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa tiene que pronunciarse rápidamente. Lo que ocurre, insisto con el realismo legislativo, es que es la Comisión de Constitución, a mí me tocó presidir la Comisión de Constitución el año pasado, la que debe votar el proyecto en general, primero, para que luego la sala se pronuncie. Es decir, esa es la primera barrera que vamos a saber si cuenta con los votos para que la sala se pronuncie o no, sabiendo que allí se va a discutir el estado de excepción también. Usted decía que faltó socializar este proyecto, que desde el oficialismo en primera instancia pudieran decir esto sí, esto no, esto podríamos acotarlo, etcétera. Allí la responsabilidad es del propio Martín Arrau o incluso del propio presidente, porque tengo entendido, senador, usted me puede ratificar aquello, que incluso había ministros importantes que obvio tenían algo que decir sobre este tema, que no estaban al tanto del contenido del proyecto antes de ser presentado. Bueno, o que habiendo estado al tanto del contenido, tampoco hubo mucha gestión para que esto se corrigiera, ¿no? En esto creo que efectivamente el gobierno es uno solo, evidentemente el presidente de la República siempre tiene la última palabra, pero así como hay proyectos que son conducidos, son liderados, son gestionados por determinados ministros, en este caso sin duda el ministro de Seguridad. Pero efectivamente, por ejemplo, ¿qué ocurre con el estado de excepción? El estado de excepción ya era de público conocimiento que eventualmente venía un estado de excepción. Recordemos que se produjo un pequeño debate respecto a quién daba la instrucción en este nuevo estado de excepción, si las policías, si las Fuerzas Armadas, como ocurre hasta hoy día. Luego se produjo otro debate respecto de cuáles iban a ser las competencias, atribuciones, medidas que iban a estar incorporadas en este estado de excepción. Y bueno, y desde allí la verdad es que hubo bastante silencio y en esto, a mi juicio, hubo una decisión de, bueno, echémosle para adelante, continuemos con esta idea, porque total, si se rechaza, sin medir las consecuencias que hoy día estamos viendo, que por un lado son desórdenes en el sector, emplazándonos, ¿cierto?, para que pongamos al país por delante, dado que el tema de seguridad obviamente es prioridad. Exacto. Y en eso la verdad es que me parece medio irrisorio, ¿no? O sea, sin duda, y antes de que existiera este plan del gobierno, hemos estado lógicamente empujando distintas iniciativas. Es más, una, me la recordaba ayer la senadora Paulina Bodanovich, que habíamos ingresado con un grupo transversal de parlamentarios, entre esos también, por ejemplo, el senador Karim Bianchi, que hoy día está presidiendo la Comisión de Seguridad, respecto al régimen diferenciado penitenciario. Es decir, que por supuesto no podemos continuar con la idea de que quien está en prisión. ¿Fusionar por supuesto, esa idea eso podría ser una opción. ¿Fusionar esa idea? Claro, nosotros esa idea la presentamos a través de un proyecto de ley, quiero decirlo. Hoy día esa idea viene incorporada en esta reforma constitucional. Quiero detenerme en que me parece una buena idea, ¿no? No podemos seguir, insisto, con este régimen penitenciario donde quienes están en prisión por un robo tienen el mismo régimen que quienes están en prisión por sicariato, tortura, homicidios, etcétera. Entonces, lo pongo solamente a modo de ejemplo, ¿no? Pero quiero decir que antes que surgiera esta idea de la reforma ya habíamos presentado un proyecto de ley, entonces, claro, podríamos avanzar en eso perfectamente. Bueno, vamos a quedar atentos a cómo sigue la discusión, qué decisión toma el gobierno, se ha abierto a bajar la suma urgencia y veremos, senadora, si de aquí en más se le da prioridad tal vez a los proyectos de ley más que a la reforma constitucional propiamente tal, que despierta diferentes posiciones, no todas de apoyo desde el oficialismo. Eso es evidente, lo escuchamos en su entrevista. Que tenga un buen día, gracias por esta conversación.